Lo que hacemos en el Estado de la Nación es apreciar la situación con relieves, señalando desafíos y sugiriendo de alguna forma también políticas públicas. En ese sentido, este año fue particularmente complicado diagnosticar, apreciar la situación. ¿Por qué? Porque hay una serie de asuntos que sobre los que se tenían previsiones, pero que esas previsiones no se cumplieron. Ahí tenemos 3 botones de muestra. La crisis económica internacional se anunció como una crisis extraordinariamente potente que iba prácticamente a derribarnos. Generó desempleo, sí, y de una forma muy importante, pero también los efectos más traumáticos que se previeron, eso no se presentaron. El tema fue contracción de la agricultura, construcción y turismo. O por ejemplo teníamos previsiones sobre el TLC, de nuevo bastante polares, encontradas. Para algunos iba a ser el fin de la sociedad y la institucionalidad costarricense. Íbamos para el despeñadero, en el tanto se había aprobado el TLC. Bueno, no estamos en el despeñadero. Pero tampoco trajo los beneficios prometidos. Si ven ustedes previsiones que, lejos de cumplirse, sucedieron cosas un tanto distintas. Lo mismo, por ejemplo, en dinámica política. Lo que se pensaba es que se iba a reproducir los niveles de polarización que se habían observado en la década anterior. Lo cierto es que esto se difuminó en un proceso electoral calmo que no generó mayores reclamos de partes. La crisis y sus efectos aún no son capítulos cerrados, claro. El impacto sobre el crecimiento económico, sin embargo, fue menor al previsto y duró menos de lo esperado, aunque insisto en la idea, todavía podría reabrirse un nuevo capítulo, por lo menos de estancamiento o incluso de decrecimiento de la producción en el mundo. En la economía costarricense, los efectos más directos y profundos de la crisis internacional se reflejaron en las exportaciones y la inversión privada. El tema es 1,1 negativo, el crecimiento del 2009. Pero insisto, no es un capítulo cerrado. Pero si ven ustedes, no sigue la tendencia, el PIB no sigue la tendencia de la inversión y de las exportaciones. Inversión y exportaciones caen mucho más profundamente que el Producto Interno Bruto. ¿Cuál puede ser el elemento que compensó, por así decirlo, o detuvo la caída también del Producto Interno Bruto? En este gráfico, que es prácticamente el mismo, le agregamos la línea de consumo, podemos encontrar la explicación. El mercado externo, decimos, sirvió poco en la recesión, para enfrentar la recesión internacional. La demanda interna fue la clave. Y entonces, este es el fenómeno que habría que explicar en mayor medida para ver por qué la crisis internacional no repercutió con toda la fuerza que se previó. ¿Por qué no retrocedimos tanto en materia de producto, sí en exportaciones, sí en inversión, etcétera? El consumo privado, decimos, se desaceleró, pero no se contrajo. Y esa es la enorme diferencia. Uno de los factores que ayudaron a mitigar el efecto de la crisis sobre el consumo de las familias fue la mejora que experimentaron los salarios reales en el 2009, como resultado de la imprevista reducción en la inflación y el rezago con que se ajustan los salarios nominales en el país. De nuevo, previsiones versus comportamientos reales. ¿Qué era lo que se estaba previendo? Una inflación bastante más elevada. ¿Con qué se fijaron los ajustes de salarios? Sobre la base de la previsión de inflación que se tenía, que era mayor. Al ser menor la inflación, resultó que los ingresos de los hogares crecieron casi que para todos los sectores, con excepción de los 2 primeros deciles de ingreso, que tuvo una pequeña reducción, y el otro una muy importante reducción de sus ingresos autónomos. Pero el resto de los sectores de la sociedad sí tuvieron un incremento de sus ingresos.
¿Quiénes se vieron más afectados en el país? Básicamente el empleo informal y la mano de obra menos calificada. Estos son los más afectados en este periodo. Se perdieron empleos, sí, informales sobre todo, y de no calificados. Se incrementó el empleo por otro lado, sí, el sector público, pero fundamentalmente sectores medios y expertos. En ese sentido, si ustedes ven, acá hay noticias importantes. Por ejemplo, el nivel de empleo calificado viene creciendo sistemáticamente en el país, aunque todavía es minoritario. Alrededor de un 40% actualmente es empleo calificado. Esto es secundario más. Sectores informales siguen siendo importantes y sobre todo sigue siendo muy importante el porcentaje de no calificados. Si preguntáramos sobre el efecto en general de las políticas sociales y de las acciones de las personas alrededor de resultados para la gente, podríamos agruparlo en tres grandes rubros. En general el país está en una situación de alto o medio. No estamos en ningún caso de acá en situaciones bajas, digamos, de desempeño bajo en el mundo, sino que siempre es alto o medio. Algunas cosas mejoraron, otras se mantuvieron y otras desmejoraron claramente. ¿Cuáles mejoraron? Mortalidad infantil, estamos en el mínimo histórico, esperanza de vida sigue creciendo y estamos con un valor comparable a países desarrollados. Asistencia a la educación va mejorando, los niveles de cobertura educativa, sobre todo en secundaria, paulatina, pero con cierta lentitud. También los ingresos de los hogares, como vimos y como veremos, y la inversión social ha crecido, aunque ya comienza a tener claros síntomas de estrujamiento. ¿Qué cosas se mantienen? Escolaridad promedio. Es muy difícil mejorar la escolaridad promedio. Vean que estamos hablando del nivel de el número de años de estudio de la población de 15 a 64. Para que eso se mueva, moviendo exclusivamente la primera parte, o sea, la gente que está siendo cubierta en secundaria, tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que pasar un periodo en donde la persistencia en el aumento de cobertura en secundaria vaya mejorando. También estamos un tanto estancados en la tasa de participación laboral femenina. No hemos tenido un crecimiento importante sobre eso. ¿Qué cosas se nos desmejoran? La cobertura de la seguridad social, alrededor de 4 puntos perdimos, muy asociado al tema de empleo. También se desmejoró el nivel de desempleo del país y la pobreza se desmejoró un poco, no tanto como hubiera producido simplemente el mercado o el comportamiento económico solito. ¿Por qué? Porque fue amortiguado en mucho por el tema de la política social, como veremos. ¿Qué cosa también se desmejora? El coeficiente de Gini. En términos generales estamos en el peor de los momentos de coeficiente de Gini, pero ojo, acá hay un estudio adicional que se hizo que creo va a resultar de interés, y es recalcular el Gini una vez que se aplica la política social. Sobre eso volveremos. ¿Qué otra cosa se desmejora? La tasa de homicidios. Seguimos en niveles elevados de las tasas de homicidios, además hay cambios en la forma como se ejecutan estos homicidios. Tenemos el sicariato, el ajuste de cuentas es cada vez más frecuente y cada vez incluso más demostrativo.